¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de viernes. México tiene una deuda histórica con sus poblaciones originarias. La erupción zapatista de 1994 nos recordó que la desigualdad, la pobreza, el rezago educativo y en salud es mucho más profunda en los pueblos ancestrales. Desde su campaña, el hoy presidente López Obrador ha dicho que primero los pobres y desde que llegó al poder ha ofrecido disculpas del Estado mexicano a pueblos originarios y se reconoció constitucionalmente a los pueblos afrodescendientes. Recientemente conmemoró también el presidente la caída de la Gran Tenochtitlán y la resignificó como los 500 años de resistencia indígena. Pero hoy en el 2021 también hay resistencia de pueblos originarios a algunos de los megaproyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. ¿Tiene realmente la 4T una política real para mejorar las condiciones de vida de los pueblos ancestrales? ¿Los proyectos de infraestructura tienen el apoyo de estas comunidades o no? Quédate con nosotros que esta noche converso con 4 personas expertas sobre estos temas. Esto es Punto y Contrapunto de viernes. Hace un par de semanas, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, integrada por más de 40 organizaciones, pidió al Senado mexicano aprobar la reforma constitucional que nos permitirá pasar de nación monocultural a nación pluricultural. ¿Y esto qué significa? Pues no solo es un reconocimiento a los pueblos indígenas y afrodescendientes como parte constitutiva de este país, sino que viene con la promesa de resolver la marginación histórica que han vivido. Veamos el contexto. El 1 de julio de 2019, durante la conmemoración del primer aniversario de su triunfo, el presidente López Obrador dio por cumplido su compromiso con los pueblos indígenas, a quienes prometió atención preferente. Además de mencionar la entrega de becas y apoyos económicos, destacó la publicación de la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que dio origen al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI, con la promesa de garantizar el ejercicio e implementación de los derechos de los pueblos originarios. Pero la sede del INPI está tomada desde octubre de 2020. Hace 2 semanas, la comunidad otomí de la Ciudad de México la convirtió en la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, acusando al gobierno federal de indiferencia y al INPI de no representar a los pueblos y comunidades. La Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicana es otro pendiente. Aprobada hace 4 meses en la Cámara de Diputados, el Senado no la ha discutido. La ley busca garantizar el derecho de pueblos y comunidades a una consulta previa frente a medidas gubernamentales que puedan afectar su forma de vida y organización social, política, económica y cultural, así como la integridad de sus tierras, territorios y recursos naturales. También está pendiente la reforma constitucional sobre derechos de los pueblos indígenas y afromexicano para reconocerlos como parte constitutiva del país. Esta reforma plantea crear las condiciones necesarias para resolver la marginación, pobreza, exclusión, discriminación y racismo que estos pueblos han vivido históricamente. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche de viernes y saludo con mucho gusto a la remota distancia a Lady Pech. Ella es activista por la defensa del territorio ancestral del pueblo maya en la península de Yucatán. Muy buenas noches, Lady Pech, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Saludo también con mucho gusto a Candelaria Lázaro, ella es la gobernadora nacional indígena de México. Candelaria, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Saludo también con gusto a Félix Reyes, él es defensor de derechos humanos, promotor de redes, radio y tecnología indígena. ¿Cómo estás, Félix? Les agradezco muchísimo la invitación y les envío pues un saludo desde la Sierra Mije de Oaxaca. Bienvenido. Y me parece que tenemos vía telefónica a Macedonio Mendoza, él es diputado electo por Morena en el Congreso de Guerrero. Macedonio, muy buenas noches, estamos tratando de resolver el tema de tu cámara. Muy buenas noches, Genaro, buenas noches, compañeras y compañeros invitados a este espacio para discutir sobre los pueblos indígenas. Un saludo desde la montaña de Guerrero. Bienvenido. Esperemos que se pueda resolver el tema de la Cámara, pero déjame empiezo contigo, Candelaria, gobernadora nacional indígena. Uno de los puntos, en efecto, que más llamó la atención en la campaña del hoy presidente López Obrador, pues era esta promesa de que iban a ser primero los pobres, de que iba a haber una atención prioritaria a los pueblos ancestrales y a los pueblos afrodescendientes del país. Hoy estamos a mitad del sexenio. ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu balance
de lo que se ha logrado, de los pendientes, de lo que no se ha logrado en este gobierno con respecto a los derechos, al reconocimiento de derechos, al avance también en las garantías en salud, en educación, en todos los temas para los pueblos originarios. Bueno, pues sin justificar que tenemos un nuevo régimen, que todo se supone que se daba de inicio para esta reconstrucción del país y bueno, aunado con la pandemia, pues nuestras expectativas eran muy grandes, sobre todo en Tabasco, porque pues aquí nació la idea de la democracia, la lucha con el hoy presidente de la República. Nuestras expectativas estaban muy altas. Desafortunadamente las condiciones para los indígenas pues siguen siendo las mismas que desde el siglo pasado, en los tiempos de revolución, cuando se ocupaban a los indígenas para hacer las vallas y murallas en medio de la revolución. Asimismo, se nos ha visto como lucecitas de Navidad, solamente parpadeamos en épocas electorales, en esos días se nos ve. Hemos sido los que nos cuentan como un porcentaje dentro del INEGI, a pesar de que desde 1991, a través de las múltiples luchas de organizaciones civiles, de poder ser visibilizados, de poder tomar nuestros derechos como lo marca la Constitución, en el 2001 se logró que los pueblos originarios seamos sujetos a derecho. Pero eso está ahí en el documento, en la Constitución, en las leyes. Incluso ni siquiera no la hemos podido usar y ya la andan reformando de acuerdo a las condiciones de cada grupo político, a sus propios intereses, más no a los intereses de los pueblos originarios. Y entonces seguimos en una lucha dentro de nuestro propio país. No necesitamos ir a luchar a otro lado, estamos luchando aquí en nuestro propio país para que se nos tome en cuenta, para que acepten que nosotros nos podemos organizar, que podemos mostrar cuáles son nuestras necesidades y que además podemos contribuir en esta construcción, no solamente en ir a contribuir con el voto, sino también con la participación de la mano de obra, con la participación del desarrollo en el campo, del desarrollo de la mujer, de que podamos nosotros incluso con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestras formas organizativas de nuestra comunidad, lograr alcanzar esa ansiosa paz que necesitamos los mexicanos, no simplemente los indígenas, sino todos los de este país. Somos hijos de este país, por lo tanto todos somos hermanos. En efecto, estamos sectorizados como indígenas y mestizos, como afroamericanos, y por esa gran diversidad cultural que tenemos en nuestro país, pero aún así seguimos siendo mexicanos, y lo que nos hace diferentes es que nosotros hablamos una lengua, tenemos usos y costumbres, nos organizamos de una manera que no lo han respetado y que por años han querido desaparecer nuestras formas organizativas. Tal es así que nos pusieron delegados, jefes sectores, comisariados digitales, han inventado una cantidad de comités en nuestra comunidad que lo único que ha generado es división. Nosotros estábamos acostumbrados a la autoridad comunitaria, esa autoridad que entre todos elegimos y que confiamos para que nos guíen en nuestras comunidades. Acaban de pasar las elecciones y bueno, hemos dado cuenta que en materia de política, pues sí, se logró incluir dentro de la ley o de los acuerdos tanto del Instituto Electoral esa dichosa participación afirmativa de los grupos de minoría. Entonces, solamente se cumplió una cuota sin tomarnos en cuenta realmente a los pueblos originarios, porque además nos ponen un tope en el cual dice, bueno, si tú quieres ser candidato, tienes que meterte a un partido, pero si no quieres, pues vete por la independiente, sabiendo claramente que para eso se requiere recursos, ¿no?
De acuerdo. Déjame escuchar, gobernadora Candelaria, al diputado electo macedonio con un contrapunto, con una respuesta de cómo se ha avanzado en estos 3 años en el gobierno de López Obrador o no, y los pendientes también respecto a políticas afirmativas, a políticas a favor de los pueblos originarios de México. Adelante, diputado electo, por favor. Pues muchas gracias por este espacio. Comentarles que para nosotros, desde la región de la montaña del estado de Guerrero, donde convergen 3 culturas, en el estado de Guerrero hay 4 culturas indígenas, aquí en la región de la montaña estamos 3, pues sí hemos visto el avance que se ha dado con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, primero porque desde el 2001 que se dejó inconcluso el proyecto o la resolución a los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que tenía que ver con que se reconociera de manera constitucional los derechos de los pueblos indígenas desde el 2001. Ahora se está retomando, se está considerando a la participación fundamental de los pueblos indígenas, y en el marco de que se retoman estos acuerdos, pues se ha llevado a cabo los foros de consulta para trabajar la reforma constitucional federal sobre los derechos de los pueblos indígenas. También es importante señalar el reconocimiento oficial de la presencia de los pueblos afromexicanos en la Constitución, que fue en agosto del año 2019. Esto es importantísimo que lo tomemos como algo fundamental, porque son los derechos constitucionales de nuestros pueblos y comunidades. También, en otro punto, comentarles que se ha estado apoyando de manera decidida a los pueblos indígenas con todos estos programas del gobierno federal. Estamos hablando de pensión de adultos mayores, está hablando de las becas para los universitarios, becas para los jóvenes de bachillerato, becas para educación básica. Se ha estado haciendo este tema tan importante del combate al cambio climático, que tiene que ver con la siembra de los árboles maderables y frutales. Se está dando este programa de Sembrando Vida. Es mucho. Tan solo, por ejemplo, estamos haciendo una cuenta que en la región de la montaña, anualmente están llegando alrededor de 1.103 millones de pesos de manera directa a las comunidades indígenas, y esto es algo sin precedente, ¿no? En la historia. De verdad se está apoyando de manera decidida a las comunidades, a los pueblos indígenas. Entonces lo tenemos que remarcar, y también decirlo, muy importante, sobre todo que las universidades Benito Juárez se están construyendo en las zonas indígenas, y esto es fundamental para que pues no haya rezago educativo. Esto lo decimos. Y por último, decirles en el tema de tomar en cuenta la participación de los pueblos, esta consulta que pasó en el 1 de agosto, decirles que por lo menos la región de la montaña, la zona con más difícil acceso, la zona donde hay menos, se supone que habría menos información, en la zona donde hay menos medios de comunicación, fue donde hubo mayor participación. El 22% respecto a la participación nacional fue de la región de la montaña, fue esta parte. Entonces es donde la gente, los pueblos indígenas se sienten con esta oportunidad de participar. Se les está dando la oportunidad de parte del gobierno de escucharlos, y entonces este gobierno está avanzando de manera correcta. ¿Coincides con esta lectura, Lady Pech? ¿Claroscuros o más, digamos, luces y sombras en este gobierno, en estos 3 años del sexenio del presidente López Obrador para los pueblos originarios? ¿Cuál es tu balance? Bueno, pues yo creo que en realidad lo que está sucediendo, creo que ha habido intenciones, pero creo que lo ha mencionado muy bien mi compañera, que se ha quedado nada más pues en el discurso y en las ganas, ¿no? Yo creo que sí ha habido muestra de querer avanzar. Sin embargo, creo que sí es importante generar una realidad. Hoy en día las comunidades indígenas creo que no nos están dando la oportunidad a participar. Es un derecho que tenemos. Las comunidades indígenas tenemos derecho a participar. Creo que lo que está sucediendo hoy en día con nuestras
con nosotros que justamente esta iniciativa, esta reforma que se está abordando, pues solamente pues, se ha quedado en el discurso, no ha sido prioridad, no ha sido tema, agenda del gobierno actual. Y creo que sí es importante mencionar que sus programas siguen siendo programas asistenciales. Eso no es suficiente. Creo que estamos mirando un esquema que repite nuevamente todo lo que se ha venido haciendo respecto a las comunidades indígenas. Creo que las comunidades indígenas tenemos capacidad para tomar decisiones en nuestros territorios. Entonces creo que esto no se ha mirado, no se ve, no se respeta, y solamente se está hablando de que realmente se está dando esta oportunidad con estos proyectos, con estos programas asistenciales. Pero lo que se está repitiendo nuevamente es esta parte del control. Bien. En la gente para poder participar de manera libre. Entonces yo creo que estos programas no son los que nos van a resolver el problema en el que estamos actualmente las comunidades indígenas, mirándolo con esta forma de cómo están nuestros territorios vulnerados, cómo estamos en una situación de riesgo actual, y no solamente un riesgo ambiental, estamos en un riesgo cultural, social, con todo este esquema que se va repitiendo, porque nos llega un plan, nos llega un esquema donde solamente se oferta la mano de obra, pero no se oferta, no estamos participando y no estamos tomando decisiones. Entonces hay decisiones que nos competen a nosotros como comunidades indígenas, sin embargo estas decisiones pues están siendo tomadas por otros. Entonces yo creo que allá queda un vacío. Creo que sí es importante mencionar, no es suficiente los programas que se están dando, porque no son en la realidad no son esos programas que nos permiten a nosotros pues mejorar nuestra condición de vida. Y creo que es importante mencionar que las consultas que se están hablando, que se han hecho, nosotros somos una historia, somos un ejemplo de una consulta fallida, porque no basta con que el gobierno nos dé una consulta, si la consulta al final se queda y al final no resuelve nuestro problema y se convierte en un solo trámite, en un trámite administrativo, nada más para decir, ya cumplimos. Y nosotros seguimos en las mismas condiciones. Yo creo que esto tenemos que mirarlo, tenemos que discutirlo, tenemos que decir, bueno, ¿qué es lo que estamos avanzando? ¿Qué es lo que se está discutiendo? Y hoy en día, para mí, mi oportunidad es poner esto sobre la mesa. Claro. Félix, realmente nos pasamos de tiempo ya en este bloque. Te pediría por favor un poco de brevedad y después del bloque regresamos si quieres contigo, después de la pausa para terminar la idea. Pero por favor una primera reacción a lo que escuchaste de Candelaria y de Lady Peche, así como del diputado macedonio. Sí, pues nada más para recalcar la importancia que significa la reducción del presupuesto del gobierno federal para los pueblos indígenas. Recordemos que en el 2018 el presupuesto que tenía la CNI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, constaba de 6.088 millones. Para el 2020 solamente se le asignó 3.818 millones y la última cifra que tenemos de este año es un presupuesto de 3.633 millones. O sea, existe un recorte de más del 40% del presupuesto y notamos que en esta actitud pues hay una contradicción entre el discurso presidencial y lo que verdaderamente le llega pues a interesar, ¿no? Entonces, me interesa puntualizar esto, que con esta cantidad, pues aunque haya pues, organismos dedicados a atender a las necesidades, no se puede pues estirar el presupuesto. Se tiene que recortar otro tipo de ayudas, se tiene que recortar otro tipo de proyectos para pues ajustarnos a este pequeño, pues a esta pequeña cantidad. De acuerdo. Déjame hacer una pausa. Regresamos para seguir hablando de estos temas, pero con énfasis en uno de ellos, porque recientemente vimos que ya el presidente López Obrador ha propuesto que una mujer indígena sea nombrada para ocupar
algún cargo sobre el que se ha desatado polémica, como por ejemplo el de Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, que a la fecha pues sigue prácticamente acéfalo. Pero los nombramientos no se han concretado, tampoco el de la nueva persona que será la agregada cultural del gobierno mexicano ante España. ¿Qué lectura le da la mesa de estos temas esta noche, en la mesa? Volvemos con ese tema, punto y contrapunto, no te vayas.